Hola amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Laura Arroyo y en esta ocasión estoy muy contenta porque tenemos un episodio súper interesante dedicado a abordar uno de los temas más coyunturales en este momento en nuestro país y que de manera directa puede afectar nuestra vida diaria, así como nuestra economía, que es la guerra arancelaria entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum y además Canadá. Y bueno, los posibles impactos que puede tener en nuestro país. También queremos evaluar el perfil de ambos mandatarios, la situación política de los tres países forman parte del TEMEC y la relación con China. Y para esto nos acompaña la doctora Mariana Aparicio Ramírez, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella es maestra también en Sociología por la Universidad Iberoamericana, es profesora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. También es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México y Estados Unidos y es coautora de Make Trade Policy Great Again en el TEMEC y Entre el Populismo y Trump, entre otras publicaciones que tiene relacionadas también a la relación México-Estados Unidos. Mariana, muchísimo gusto. Gracias por estar aquí y por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, Ana Laura. Ya me cansé de leer todo lo que haces. No quiero saber qué es hacerlo. Un poco, pero con muchísimo gusto. Ya habíamos tenido el gusto de tenerte aquí y te agradezco que vengas otra vez a platicar pues de un tema del que eres experta y que ahorita en este momento en México pues nos tiene desde que asustados hasta admirados y con mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en este momento que estamos viviendo donde Donald Trump toma posesión por segunda vez en la presidencia de Estados Unidos y ahora al parecer vemos que tiene una postura un poco más agresiva y platiquemos un poco de qué va a tratar esta relación México-Estados Unidos y sobre todo el tema arancelario que incluso para muchos es un tema complicado de entender y que para eso te tenemos aquí. Muchas gracias. Para que nos platiques, primero que nada, pues un contexto general y que tú nos puedas decir si realmente la relación entre México y Estados Unidos está en crisis. Mariana, platícanos un poquito, por favor. Pues no diría que en crisis, en realidad la relación México-Estados Unidos es compleja. Hay, digamos, muchos canales de comunicación, distintos niveles institucionales, que no solamente pasa por la relación entre los ejecutivos de ambos países, como relación compleja, como cuando tienes un vecino, ¿no? Hay vecinos que a veces lo puedes querer mucho, hay veces que no los quieres nada, pero que la vecindad geográfica influye muchísimo. Me parece que en esta segunda administración del presidente Trump, sobre todo en el discurso que da cuando toma posesión como ejecutivo de Estados Unidos, el mensaje fue muy claro hacia México. De hecho, muchos países decían, bueno, solamente mencionó a México, ¿cierto? Y eso tuvo una correlación con las órdenes ejecutivas. Y para poder entender este Trump, que no es distinto al primero, y eso ayuda muchísimo cuando uno estudia y analiza qué pasa durante las distintas administraciones en Estados Unidos y su relación con México, y ahí hay libros maravillosos que seguro la audiencia podría identificar, tanto históricos como actuales. Pero algo que es muy importante para el Trump de esta segunda versión es la seguridad, ¿no? Considera que Estados Unidos se ha vulnerado su seguridad nacional. No es extraño que las primeras órdenes ejecutivas invoquen en ese sentido. Los migrantes no solo son migrantes, no son solo personas de tránsito de un país a otro que tienen un objetivo y un destino, sino son personas que son peligrosas, ¿no? Para Estados Unidos. Sugerir y nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, ¿no? A nivel internacional. No solamente son terroristas, sino son terroristas a nivel global. Tiene toda una lógica de la propia seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y después, cómo se van vinculando la migración con la seguridad, que ahí claramente hay un tema que ha estado muy presente durante la relación México-Estados Unidos, que es el fentanilo. No es exclusivo del presidente Trump. El presidente Biden hizo hincapié y énfasis muchísimo en el tema del fentanilo, y Trump también lo hizo en su primera versión, pero digamos que la relación es compleja. No me parece que esté en crisis.
los mexicanos, como algunos otros países en la región de América Latina o en el mundo, tenemos esta relación, ¿no? Puede ser distante en este momento, ¿no? Pero que la relación geográfica pesa y me parece que en el caso específico dentro de Estados Unidos y México hay una posición en los gobiernos que antes no se había dado, y es que ambos presidentes tienen un amplio apoyo a sus gobiernos todavía, ¿no? Ambos son relativamente nuevos, ¿no? La presidenta Sheinbaum tiene más de 100 días en el poder, Trump va en sus primeras semanas, pero ambos tienen la mayoría en el Congreso, ambos tienen a favor sus Supremas Cortes, ¿no? Entonces, son dos países vecinos donde uno identifica al otro como una amenaza potencial, ¿no? A su seguridad, pero que son socios y aliados comerciales, que tampoco los quiere tanto ahora, ¿no? Hay toda una estrategia de reindustrializar nuevamente Estados Unidos, y México ya no forma parte de ese pool. Pero entonces, como los vecinos, y regreso a mi metáfora de los vecinos, pues hay momentos de cooperación, hay momentos de tensión, las formas puede que no nos gusten, el discurso tampoco, pero que hay claros objetivos que está determinando el presidente Trump hacia la relación con México. Y México también tiene lo suyo, ¿no? México no es solamente un espectador con el coco de los aranceles. Ahora vamos a hablar un poco qué significan los aranceles y que tampoco es nuevo en la política comercial estadounidense, pero que también México tiene un gran tema con Estados Unidos, que es el tema de las armas, ¿no? No es posible tener el armamento del crimen organizado mexicano si no es por las armas que se venden en Estados Unidos. Entonces, digamos, por un lado, en Estados Unidos la venta de armas es legal, en México no es legal, pero todas las armas, o la gran mayoría, más del 70% de armas que están en este país y que forman parte importante del armamento del crimen organizado, provienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay un reclamo de sordos, porque por una parte Estados Unidos dice, no, el crimen organizado, no, los cárteles son horribles, son terribles, no, están minando la seguridad de Estados Unidos, están llenando nuestro mercado con fentanilo, están muriendo muchos jóvenes por esta droga, pero apelo a mi primera enmienda y puedo seguir vendiendo armas, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una gran complejidad de la relación. Por eso te decía que no creo que esté en crisis, porque las relaciones se mantienen, hay estructuras burocráticas debajo a mandos medios, y también la relación, ¿no? La alta política, que tiene vasos comunicantes y que de alguna forma se van vinculando. Y eso también lo podemos ver en la frontera, ¿no? Tú y yo estamos en el centro del país, donde la perspectiva es completamente diferente a lo que pasa en la frontera. Y en la frontera es otra realidad, ¿no? Hay un híbrido entre lo estadounidense, lo mexicano y lo del medio que está ahí, y ahí sí que hay un gran intercambio, ¿no? Digamos, de comercio, pero también de acceso a la salud por parte de Estados Unidos en México. De hecho, hay una gran permanencia de mujeres embarazadas que vienen a tener a luz a sus hijos en la frontera. Es decir, es un intercambio súper compleja. Y sigue existiendo. Y sigue existiendo, ¿no? A pesar del incremento del racismo, la violencia, por eso creo que es una gran complejidad y ayuda mucho a bajar un poco la ansiedad. Vienen los aranceles, bueno, sí, los aranceles tienen un sentido, pero no solamente eso, ¿no? Y para entender esta relación entre México y Estados Unidos es importante entender qué pasa, ¿no? Social, política y económicamente en Estados Unidos, y qué pasa también con nosotros, ¿no? Porque en esta relación, pues, no solamente somos juntos, sino que cada uno tiene su propia lógica, sus propios problemas, exactamente. Qué interesante, Mariana, para empezar a contextualizar el tema, que nos digas, no propiamente es una crisis, en este momento estamos viviendo una relación complicada tal vez, pero no es una crisis porque yo te lo digo que no soy experta en el tema, pues veo todos los periódicos todos los días, las declaraciones de ambos y digo, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y la idea también de platicar contigo es justamente darle a todos su justa medida, y que tú, que eres experta en la relación bilateral de Estados Unidos-México, pues que también nos ayudes un poco a clarificar que sí es pues que sí es algo de lo que nos debemos de preocupar y que no, ¿no? De lo que tú nos dijiste ahorita en un primer contexto, yo veo que son
Y bueno, de lo que hemos escuchado en las declaraciones de Donald Trump en estas primeras semanas es, él habla del tema de seguridad nacional, como tú nos decías, y básicamente dice, los cárteles son terroristas. Habla del tema de los aranceles, es como otro tema también muy fundamental del que he hablado ahorita, y la migración, que también es un tema súper sensible y que también es un tema donde él se ha radicalizado mucho de acuerdo a lo que vemos. ¿Te parece que hablemos primero del tema de seguridad nacional y de el tema de cárteles y qué implica esto? Porque tú ahorita nos decías, y tienes mucha razón, dices, oye, pero Estados Unidos vende las armas y nos acusa de que nosotros llenamos de fentanilo a su país, ¿no? Vamos a hablar rubro por rubro, si te parece. Empecemos por este tema de seguridad nacional y cárteles que ahora son declarados como terroristas. ¿Qué implica que ahora el presidente Donald Trump diga que son terroristas? ¿Tiene algún cambio en la política internacional que sean declarados así o cuál es la implicación? Sí, no, digamos, sí en el sentido de que son considerados un enemigo potencial y hay que recordar que de acuerdo a los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Un grupo terrorista puede generar una guerra preventiva, ¿no? Guerra preventiva en tanto se puede hacer una acción para evitar, ¿no? Un acto terrorista en su territorio de forma preventiva sin antes siquiera pasar, ¿no? Eso por un lado. Y ahí también hay una gran discusión en los medios y seguramente también en las casas y en las oficinas de, bueno, pero es que ya los nombraron terroristas y entonces nos van a invadir. No, tampoco es así. Qué bueno, ¿no? Que nos dice para nuestra paz interior. No, por supuesto que no, porque una invasión o una violación a la soberanía, ¿no? De México implica es una declaración de guerra, ¿no? En forma tácita, y eso es la no cooperación. Y me parece que lo que sí importa y lo que necesita Estados Unidos es que México coopere con él. No necesita que el gobierno mexicano diga que todos los agentes de la DEA, del FBI salgan del país. Tampoco necesita modificar todo el plan de estrategia de seguridad que tiene en términos de cooperación con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos necesita a México para el tema de su propia seguridad nacional. De hecho, anteriormente se decía que la frontera sur de Estados Unidos era en Chiapas. Bueno, ahora también dice que es hasta Laredo, ¿no? O sea, ya bajó un poco más de kilómetros. Pero eso tiene que ver con la gran cantidad de migrantes, ¿no? De personas en tránsito que están incrementando, no porque quieran, sino porque hay condiciones políticas y seguridad de sus países que no digamos, hay una promesa ahí del sueño americano que ya tampoco es tan sueño tan americano, pero que bueno, entonces en ese sentido, designar a los cárteles mexicanos como terroristas tampoco es nuevo. Si ustedes recordarán bien, en 2019 también sugirió y coqueteó con la idea, y después pasaron otras muchas cosas y dejó de existir, sobre todo porque en el Congreso hubo una fuerte oposición a ello. Porque también le estás diciendo a tu socio comercial más importante, hey, lo que tú estás trayendo a mí no es lo mejor que puedes hacerlo. Pero lo que sí le permite mencionarlos o colocarlos como grupos terroristas internacionales es que ante la Ley de Seguridad de Emergencia Nacional puede sí enviar recursos específicos tanto de la Secretaría de Defensa como Seguridad Nacional, ¿no? A la frontera sur de México, a la frontera sur de su lado de México, ¿no? También puede pedir recursos extraordinarios para elevar un muro, ¿no? Aunque él dice que México lo va a pagar, pero lo va a pagar de otras formas, ¿no? De formas indirectas, no directas. Pero también, ¿no? Le da esa potestad. Esa facultad. Exactamente. O sea, al hacer esa declaración, también es porque legalmente tiene facultades para atacar el tema, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, en las primeras 2 semanas, pues todos los analistas estaban súper sorprendidos porque pareciera que todo estaba milimétricamente calculado, ¿no? ¿Cuál era la orden ejecutiva, la acción legal, la implicación política? Hasta que, y eso ahorita lo vamos a discutir, pues los aranceles ya no tienen tanto efecto ante la
amenaza, ¿no? Recurrente de si no te comportas como yo quiero, entonces aranceles, ¿no? Un símil más o menos es cuando nuestras mamás nos decían, bueno, si no haces la tarea, no vas a ver la tele o lo que sea, ¿no? O no vas a jugar en el videojuego. A la cuarta amenaza, cuando no te la cumplen, pues ya no lo tomas tan en serio, ¿no? Y eso va a ser un desgaste propio de la política, no es que no lo haga, pero cuando las personas asumen o buscan los cálculos sobre qué implica que esta amenaza potencial pase o no pase, pues ya el factor miedo pues se va diluyendo. Entonces, por supuesto que una de las cuestiones importantes y todo lo que tiene que ver con México sobre aranceles, migración y seguridad, fentanilo, crimen organizado, pues un mecanismo de coerción son los aranceles. Ahora bien, para Estados Unidos, en efecto, sí están en un tema de crisis, ¿no? Se está vulnerando su seguridad. Su propia identidad también está en cuestionamiento. Los latinos van a ser la primera minoría, ¿no? En las siguientes elecciones. Y eso, pues, de acuerdo a un gran autor, y digo grande porque nos ayuda también a explicar, a entender el Estados Unidos, ¿no? Profundo, que es Huntington, que justo él decía, bueno, es que nosotros ya no somos lo que éramos, ¿no? Y entonces ahora somos un híbrido, pero no nos encanta lo que está pasando. Entonces, ahí hay todo un razonamiento que no solo van por los latinos, también tiene que ver con la comunidad LGTB+, ¿no? Que también puso en cuestionamiento desde el discurso inaugural toda la modificación de la estructura burocrática interna de Estados Unidos. Es decir, hay un montón de cambios, pero que responden justo a la crisis de Estados Unidos, ¿no? La crisis de hegemonía a nivel externo, pero también a nivel interno, que ya tiene décadas en proceso y que esta es una de las expresiones, digamos, Trump es la expresión de esta descomposición y modificación social interna en Estados Unidos y que se proyecta a nivel internacional. Y bueno, como vecinos, de nuevo, nos toca primero que nadie, ¿no? Sí, nos toca. Y lo mismo pasa en Canadá, ¿no? Justo me preguntaba una colega muy querida, me decía, bueno, pero explícame por qué es México y Canadá los primeros. Dije, bueno, no, primero fue Colombia, ¿no? Petro ahí nos ayudó un poquito a medir las aguas, diríamos, en México, pero ¿por qué Canadá y México? Precisamente por eso, porque son dos países que son los vecinos, los que dependen, pero además son las fronteras, claro, ¿no? Por ahí, ¿y cuál fue el mensaje? Es que por sus fronteras los migrantes están pasando, los bad hombres están pasando, aunque no solamente los hombres migran, pero esa es otra discusión. Por sus fronteras pasan, ¿no? Las drogas, el crimen organizado, todo pasa por sus fronteras. Entonces se siente absolutamente vulnerado. ¿Y qué pasa cuando alguien se siente vulnerado? Pues trata de protegerse, ¿no? Y construir muros, ¿no? Físicos y no físicos, porque están en una emergencia. Para protegerse. Exactamente. Entonces yo creo que hay que entender más qué pasa dentro de Estados Unidos y no solamente esta reacción de lo que vemos hacia afuera. Exactamente. Uh-huh. Oye, Mariana, ¿qué tan fuerte es el problema del fentanilo en Estados Unidos y qué tanto es la culpa de México, por así decirlo, o qué tanto de ese problema es la responsabilidad de México? Wow, tocas un gran tema y en realidad estamos en un mundo global donde no hay oferta si no hay demanda, ¿cierto? Claro. Y me parece que eso es una discusión para nosotros los que estamos ya un poco más viejitos, pues si ustedes recordarán la década del 90 era la guerra contra las drogas, ¿no? Al principio era marihuana, pero después cocaína y después una gran sofisticación de drogas hasta que llegamos al fentanilo. En efecto, mueren muchísimos jóvenes en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, porque además pueden encontrarlo de forma relativamente accesible, ¿no? Es una droga química que es posible. Si ustedes recordarán, durante el gobierno del presidente López Obrador, cuando Trump, ¿no? También dijo, México es el que nos envía el fentanilo, pues López Obrador dijo, a ver, yo no soy, son los chinos, ¿no? Y China dice, bueno, pero yo no soy, son, no sé, los coreanos. Exacto. ¿No? O sea, tienes razón, es global. Es global, pero además el fentanilo, recuérdense que tiene una función médica. Uh-huh. Y en México se modificó toda la estructura para que el fentanilo no estuviera en los hospitales públicos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un gran tema.
Justo ¿Cómo te se lo pregunto aproxima? porque si somos como los más responsables, hasta donde yo sé, aquí no tenemos la crisis que sí tienen en Estados Unidos del fentanilo, ¿no? Bueno, desafortunadamente México está incrementando el consumo de drogas, ¿no? Bueno, de todas. De todas, ¿no? Sí. Eso no es algo que podamos obviar. Ya no solamente somos tránsito, sino también somos consumidores. Sí. Lo cierto es que, claro, las fronteras y el acceso a los mercados son importantes, pero para Estados Unidos el gasto en salud pública por sobredosis es absolutamente importante, ¿no? La cantidad de personas que fallecen por el uso del fentanilo es impresionante. Es muy alto. Es súper alto. De hecho, yo recuerdo que en el Estado de la Unión del presidente Biden hace 2 años, que se combinó con 2 cosas súper terribles. Uno, el asesinato en masas, ustedes recordarán de la escuela primaria en Texas, ¿se acuerdan? Sí. Que fue horrible, Sí. y que se vinculó también con un número importante de muertes de fentanilo. Fueron 2 temas prioritarios en su Estado de la Unión y que estaba profundamente preocupado. Y una de las cosas que decía el presidente Biden es, bueno, el tema de las armas, pues hay que regularlas para evitar, ¿no?, estos asesinatos en masa. De hecho, es muy interesante porque, a propósito de que ustedes trabajan en encuestas de opinión, ¿no? Hay varios estudios de algunos colegas en Estados Unidos que identificaron que cuando pasa una acción, ¿no?, de asesinatos en masa, la opinión pública, por momentos muy cortos, pide que se regule la venta de armas. Pero cuando se pasa, ¿no?, el hecho, regresa a su estado natural de su tenencia de las armas, tener, ¿no?, armas. Entonces, y es que todo eso nos dice que la mentalidad de Estados Unidos y de sus ciudadanos es súper diferente a la que tenemos aquí en México. Por supuesto. No, aquí en México nos da miedo tener un arma. Dices, lo que pasa es que no tenemos, culturalmente... No la tenemos, nunca la hemos tenido, ¿no? Y para ellos es normal. Es muy importante. No solamente es normal, es muy importante. Es importante. Derecho, es como parte de su libertad de expresión. Wow. ¿No? Y por eso ya está... A ver, la regulación de venta de armas es mucho más fácil comprar un arma en un Walmart que comprar cigarrillos, ¿no? Para un chico. Wow. Cosas que no entendemos aquí. Cosas que no entendemos acá, pero que esas armas pasan en la frontera, ¿no? Como exportaciones hormigas o armas fantasma, son las que tenemos acá, y acá sí es un gran tema. Entonces, a tu pregunta de, bueno, México no hace su trabajo, y eso creo que es parte del discurso de la presidenta Sheinbaum. Bueno, hagámonos responsables cada uno, ¿no? En el momento en que decíamos, hubo un momento en el siglo XXI en el que Estados Unidos dijo que el tema de las drogas y la seguridad era una responsabilidad compartida. Eso ya no se está hablando, ¿no? De hecho, México es para Estados Unidos, la administración Trump, el culpable. Es el culpable. Es el culpable, ¿no? Y como culpable, entonces, si no modificas tu comportamiento y haces lo necesario para evitar esto, te pongo aranceles. Te pongo aranceles. Y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum fue que mandó 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Exacto. Para cuidar la frontera, y que no nos pongan aranceles, ¿no? Y sí, exactamente, pero también mueves toda una gran cantidad de efectivos a la frontera, pero también tienes un tema interno. Claro. ¿No? Pero sí. Y la razón es para no tener aranceles. Ahora, nos han dicho que hay un plan B de aranceles. ¿Qué son los aranceles? Justo, ¿no? Vamos a hablar ahora de los aranceles. Tema 2, aranceles. ¿Qué son los aranceles? Es un impuesto que se le pone a la exportación o la importación de productos, ¿no? De un país hacia otros. Ok. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo un mundo liberalizado, globalizado, pero aquellos que me ven que vivieron por allá en la década de los 80, pues se acordarán que cuando íbamos a la escuela, pues los dulces eran mexicanos, ¿cierto? Claro. Que los tenis eran mexicanos y que había cosas que se importaban, pero que eran, ¿no?, en el mejor de los casos, que te lo traía un tío, un primo, papá o mamá, y ya estaba, ¿no? O sea, todo era industria nacional, éramos una economía protegida, nacional. ¿Qué pasa con la liberalización? Pues bueno, ya está, ¿no? Lo que se busca es la reducción de aranceles a nivel internacional, ¿no?, en la Organización Mundial del Comercio, ya por allá del 94, y a la par se firman acuerdos discriminatorios, es decir, yo
con un país X, ¿no? País A con país X, negociamos reducciones arancelarias, ¿no? Es decir, los impuestos que le ponemos a un producto para que cuando entre en mi mercado, ese producto lo compre más gente y sea más accesible. ¿no? Sea más accesible y más competitivo. Pero si yo le pongo a un producto un arancel, lo que hago es distorsionar el mercado. ¿Qué significa esto? Que un producto que cueste, no sé, 10 pesos, le pongo un arancel del 20%, pues ese producto me va a costar 12 pesos. ¿Para qué pongo un arancel? Uno, para proteger la industria nacional. Eso es lo que busco, ¿no? Entonces, ¿hay un razonamiento económico? Sí, no solamente hay un razonamiento político. ¿Para qué sirven los aranceles? Para la protección de la industria interna. Que puede ser para proteger una industria que considero fundamental de seguridad nacional de mi país, o porque quiero proteger una industria naciente, porque hay una proyección de mi país, porque hay una proyección que puede ser competitiva en el largo plazo, pero necesita una protección, ¿no? Es lo que antes conocíamos como la política de sucesión de importaciones, que también, ¿no? Empezaron a sugerir lo de el ICI 2.0, bueno, pues por ahí va, ¿no? O sea, digamos, los aranceles lo que tienen es esta potestad de proteger la industria nacional, por un lado, pero también en su forma política, en términos de castigo, un arancel lo que busca es, siempre y cuando el país dependa económica o comercialmente, ¿no?, de mi mercado, una imposición arancelaria a productos específicos de tu país va a hacer que tú modifiques tu comportamiento político. Ahora, ¿los aranceles son generales? No, si se han dado cuenta, el presidente Trump ha dicho, voy a poner aranceles, ¿no?, todos los bienes al 25%. Han sido en sectores muy específicos. Y eso lo pueden encontrar en la página del representante comercial de Estados Unidos, que es una oficina dentro de la Casa Blanca, quien dirige toda la política comercial del país. Entonces, o sea, en esa página podemos ver qué sí tiene arancel y qué no. Exactamente. ¿No? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Okay. ¿Y qué sectores? ¿No? Okay. O sea, ¿qué sectores? ¿Qué tipo de producción? Exactamente, ahí está contenido. Ahora, los aranceles con propósitos económicos están vinculados a hacer el mayor daño posible al país que se le aplica y el menor daño posible a mi economía. ¿Por qué? Porque una guerra arancelaria, que es ese término que se escucha un montón, porque es una guerra arancelaria, porque, no sé si se acuerdan, cuando jugábamos manotazos, yo te pongo un arancel, yo te pongo el similar, ¿no? Sí. En términos recíprocos, y así sucesivamente. Entonces se hace una guerra a tal punto que después se hace absolutamente manejable. ¿Quién pierde en una guerra arancelaria? Los consumidores, porque claro. los empresarios... Los precios van a subir más y más y más. Exactamente. Entonces, los precios van a subir y también la inflación, y entonces ahí hay todo un ciclo económico preocupante, sobre todo cuando estamos también próximos a elecciones intermedias en ambos países. Claro. Y además que, bueno, tú eres experta, Mariana, yo estuve leyendo, pues es importante este tema porque Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y nosotros el segundo de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando que el que nos quiere poner aranceles es uno con el que casi no negociamos, sino el principal socio comercial. Y entiendo que por eso es esta presión política tan fuerte y tan importante, ¿no? Sí, pero el peso de la economía al mercado de Estados Unidos de los productos mexicanos no tiene relación con el peso que presenta en la economía mexicana. Más o menos... A ver, explícanos, María. ¿Qué quiere decir eso? Si bien México es el primer socio comercial de Estados Unidos, digamos, el comercio con Estados Unidos, para Estados Unidos, no depende más del 30%, no llega ni al 30%. Sí, no es tan estratégico, ¿no? Lo que comerciamos. No, sí es estratégico, porque son sectores productivos bastante importantes, por ejemplo, la automotriz, no es un asunto menor, pero el peso que tiene el intercambio comercial con México a la economía de Estados Unidos es el 30%. Ya. Versus el peso que representa el comercio con Estados Unidos en la economía mexicana es más del 60%. Okay. Entonces, hay también por eso él siente que puede presionar, ¿no? Claro. Sabe que a nosotros nos afecta más. Exactamente. Okay. Ahora, en el corto plazo, pues los efectos los vamos a recibir los ciudadanos, ¿no? Los consumidores. ¿Cuál puede ser una potencial estrategia? Me parece que ya se ha visto algunas luces al respecto, pues es el sector empresarial mexicano, ¿no? U otro sector empresarial que quiera extranjero que quiere invertir en nuestro país. El desacople con la economía estadounidense no es
digamos, está dado ahí para siempre. Si bien en el siglo XIX, ¿no? Para irnos como a un lugar muy, muy lejano, México tenía un comercio importante con Estados Unidos. Ese se redujo en una posición más importante a finales del XIX y principios del XX. Y después se hubo una política proteccionista por parte del Estado mexicano y posteriormente a la década, a finales del 80, se decide incorporarse nuevamente a la economía de Estados Unidos. Es decir, no está dada para siempre la dependencia económica y comercial que tenemos con Estados Unidos. Lo cierto es que ahora sí lo tenemos. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia del Estado mexicano? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Nos han dado algunas señales. ¿Cuáles son ellas? Un sector empresarial mexicano apoyando a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Sectores que han establecido que van a invertir en el país. Ahí hay un gran cuestionamiento sobre cómo lo va a realizar el Estado. Ya tenemos la experiencia que el Estado mexicano no es tan eficiente, ¿no? en producir bienes y servicios, pero bueno, ahí hay otra nueva versión. Otra posibilidad. Hay otra posibilidad. Y lo que sí tenemos desde la década del 90 es una red de acuerdos muy importante. Esos acuerdos comerciales que están ahí, ¿no? Están ahí, digamos, porque hay un trabajo del Estado mexicano de darle opciones posibles al empresariado en identificar con qué acuerdo quiere comerciar, ¿no? ¿Qué sí puede hacer el Estado mexicano, además de firmar acuerdos discriminatorios con terceros países? Dar incentivos económicos para que se utilicen otro tipo de acuerdos. Pero eso es un proceso de mediano y largo plazo. ¿Qué ayuda ahora que hay un apoyo político a la presidenta Sheinbaum y el proyecto de la Cuarta Transformación? Que en momentos de crisis... Eso es importantísimo. Tienes toda la posibilidad de hacer cambios importantes y profundos a la estrategia de inserción económica internacional de México. Claro, porque si además de que tienes enfrente, que también se ha hablado mucho de eso, ¿no? ¿Qué va a hacer la presidenta con el tema de Trump? Pero además aquí en tu país no tienes apoyo, pues está más canijo, ¿no? Sí. Pero si tienes un problema al exterior, pero aquí tienes apoyo, pues es mucho más fácil que lo puedas de alguna manera ir solventando lo que vayas teniendo que negociar y que componer y que arreglar y que todo, ¿no? Bueno, México tiene sus propias cuestiones, ¿no? O sea, digamos, aquí tenemos un tema de dependencia comercial al mercado estadounidense, pero México tiene otras muchas cosas que arreglar, ¿no? Para atraer inversión, que eso sería, digamos, otro tema potencial. Pero, digamos, si las cosas estuvieran tan complicadas, imaginémonos el peor escenario posible, ¿no? Trump nos pone aranceles. A ver, Mariana, podría suceder que en un mes, porque nos dieron un mes, ¿no? Sí. Que pues resulta que no funcionó tu tema de seguridad ni tus 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera y nos ponen los aranceles. ¿Qué pasaría? El problema es que no sabemos cuál es la medida de qué es suficiente. Sí, yo sé, pero pues por eso, o sea, más bien parecía que estamos como de que si al capricho, ¿no? Si me gusta bien y si no, pues no, ¿no? Digamos, el Estado mexicano va a negociar siempre, yo hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Ahora hay quien ha dicho que ese es el estilo del presidente Donald Trump, sí, claro. ¿no? Que alguna vez él habló de cómo negociar, su estilo de negociar es pues como arrinconar a la persona y desde ahí negociar, o sea, hay quien dice, no, eso no va a suceder, porque él es así, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? No, sí lo sabemos, lo que pasa es que no, tal vez decimos, es que no es políticamente correcto. Pero aquí es que no es políticamente correcto. No, pero es un mundo distinto. Sí. Entonces creo que sí es importante y en eso sí que nos dio este aire de 4 años del presidente Biden. Trump ha sido uno de los presidentes más estudiados por la política, por los estudiosos de la política, desde su personalidad, ¿no? Cómo toma decisiones, cómo comercia, cuáles son los temas que les interesa. No es extraño, lo que está haciendo no era que nadie nos avisó que iba a ser así, es que ya hay una línea de continuidad y en otras una mayor profundización de los temas que le importa al presidente Trump. Mira, ¿qué puede pasar si llega marzo y nos ponen los aranceles? Bueno, hay 3 tipos de órdenes ejecutivas actualmente. Una, al menos ahora no te pongo aranceles por el tema de migración, ¿no? Él está seguro que va a negociar ser un tercer país seguro o la nueva versión de Quédate en México, lo cual es problemático porque en México no nos gusta que nos digan tercer país seguro, pero eso es, digamos, una cuestión. La segunda tiene que ver si no hace México lo suficiente con la frontera. Bueno, eso siempre va a estar a tema discrecional y también
políticamente qué tan rentable o no es eso, ¿cierto? Sí. También tenemos estos, digamos, los aranceles que dicen que vienen. Los otros aranceles es el arancel y el aluminio, que eso también puede ser bastante problemático, aunque tenemos valor de contenido regional en el TEMEC, y eso va a ser bastante costoso para América del Norte, la competitividad de América del Norte. Y el tercer orden ejecutiva tiene que ver con la reciprocidad arancelaria. Desde la perspectiva de la administración del presidente Trump, Estados Unidos recibe un trato injusto por todos los países, ¿no? A nivel internacional. Y entonces, si hay un arancel que se le impone a Estados Unidos por cualquier país, Estados Unidos hará lo mismo recíprocamente al mismo nivel. Eso es algo que pudimos identificar con el presidente Moody, ¿no? Ahora que tuvo la reunión en Washington con el presidente Trump. Ahí hubo una negociación. Yo quiero comprarte, ¿no? Si en efecto tienes aranceles, y todo es una negociación. Creo que el mensaje que nos está dando es: ¿quieres sentarte? Te voy a poner aranceles, ¿no? Y esa es una forma de decir que me interesa un poquito, ¿no? Que me interesa, ¿qué tienes que ofrecerme? Y el que me tienes que ofrecer, pues bueno, México tiene además un plus, ¿no? Junto con Canadá, que de nuevo somos vecinos. Somos vecinos. ¿No? Entonces, es una complejidad tal que yo esperaría que en el gobierno mexicano no solamente haya un plan B, sino un plan C, D, E, F, ¿no? Al infinito. Todos. ¿Por qué? Porque a la par que está pasando esto, ¿no? Tenemos una elección en el medio, vamos a tener con mayor claridad hacia dónde va la administración Trump a los 100 días, eso es el 30 de abril. Pero tenemos el primer estado de la Unión que seguramente va a ir en contra de México y el crimen organizado y el fentanilo y los aranceles, y mira el que bien lo está haciendo porque hay una gran cantidad de deportaciones, y además no solamente México ha aceptado, ¿no?, obtener a sus migrantes, a las personas deportadas, Colombia ya lo hizo, Nicaragua también, es decir, todo el mundo está cooperando con algo que él quiere. Y eso lo va a decir en el Estado de la Unión, probablemente a los 100 días. Trump necesita dar resultados, porque por un lado, él llega a la presidencia con el apoyo económico del amplio sector, ¿no?, tecnológico empresarial estadounidense, pero también con los votos del pueblo estadounidense que no tiene trabajo o que perdió el trabajo por justo la deslocalización de la producción. Entonces, tienes dos intereses contrapuestos y va a ser muy interesante ver cómo internamente tiene que... Él empieza a resolver también para su gente que lo eligió. Para, ¿no?, su gente, porque de nuevo necesita en las intermedias mantener el poder. En efecto, entonces vamos a tener estos aranceles potenciales, no van a ser generales. Yo te dije 3 tipos de aranceles que ya ha sugerido. México y Canadá no son los únicos. Los europeos tuvieron una muy terrible fin de semana y lo que viene, es decir, todo el mundo está bastante movilizado porque, ¿no?, la amenaza del arancel es latente. ¿Por qué entonces, que nos dirán, bueno, pues si nos quiere poner aranceles, pues no comerciemos con ellos? Bueno, es que es un mercado muy interesante. ¿Por qué? Porque los estadounidenses compran, ¿no? Sí. Es un amplio mercado donde todos aquellos que venden productos quieren estar. Porque hay una política... Porque digamos que es un buen mercado donde tú compras y vendes y hay mucha interacción. Pero ¿no?, además ellos culturalmente son consumistas. Sí. ¿No? Consumen un montón. De hecho, hay veces que hay una propensión, en lugar de lavar, ¿no?, mejor van y compran otra prenda porque sale mucho menos costosa. O sea, estoy exagerando, pero un poco lo que quiero decir es un mercado bastante atractivo y todo el mundo quiere estar en ese mercado. Claro. Pero si ese mercado ya no es estable, ya no es seguro, si cada 4 años vamos a modificar, entonces creo que es un buen momento para que no solo México, sino varios países piensen si esa trayectoria, ¿no?, de vincularse comercialmente con ese país en particular les puede en el mediano y largo plazo tener los réditos que eso implica. Gracias, Mariana, qué interesante. Yo creo que es un tema que, pues sí, como tú lo estudias, no solamente viendo las noticias que vemos todo hacia el exterior, sino qué está pasando en Estados Unidos, entendemos mucho mejor por qué está pasando, ¿no? Y todo el mundo aquí dice, es que está loco Trump, ¿no? O sea, tiene mucho sentido para los estadounidenses todo lo que él dice y está haciendo ahorita. Vamos a hablar de un tema que es
el más importante. Nosotros, como dijiste, Mariana, levantamos encuestas y estudios de opinión y le preguntamos a los mexicanos, hablando de México, Estados Unidos, las prioridades y desafíos que tenemos, cuál es el tema que debe ser el más prioritario para ambos países, y la gente nos dice, en primer lugar, migración, 44%. Después sigue la seguridad en segundo lugar, y en tercer lugar está el comercio, que son de los temas que ya hablamos, y me llama la atención que el primer lugar para nosotros, a pesar de que sabemos que puede haber aranceles y todo, decimos que es la migración, y yo creo que es porque es un tema muy sensible para todas y todos, el tema de la migración. Y bueno, yo lo que he visto en las noticias, pues está fatal cómo están regresando a las personas, etcétera, y yo creo que a todos nos preocupa. ¿Qué nos puedes decir del tema de migración, Mariana? Pues mira que en el primer momento cuando vi la encuesta me llamó mucho la atención porque dije, mira, su agenda se convierte en nuestra agenda, ¿no? Eso fue como mi primera reacción, que un porcentaje tan importante considera el tema migratorio como prioridad en la relación México-Estados Unidos. Tiene que ver de nuevo con los aranceles, pero creo que es un tema mucho más profundo y no sé qué opinen los que nos están viendo, pero el hecho que muchas de estas personas en tránsito se queden en México y también ahora los veamos, ¿no?, en puestos de trabajo, en las calles, también va a generar sensibilidad en los ciudadanos mexicanos. Eso anteriormente se veía mucho más en la frontera. Tú hablabas con alguien en la frontera y te decía, bueno, es que aquí hay muchas personas de cierto país o del otro, se están insertando, mira, ya se casaron, tal. Entonces creo que en México vamos a empezar a ver un proceso de reacción también a la migración. ¿Por qué? Porque no necesariamente son personas en tránsito documentadas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que la política migratoria en Estados Unidos se cerró? De todas formas, las personas necesitan, ¿no?, migrar porque las condiciones en sus países son bastante complicadas. Entonces, no me parece extraño. Puede ser que la palabra migración lo escuchen tanto, sea parte de las pláticas, sí, tal, y que sea lo primero que se te venga en mente, pero también creo que tiene que ver con lo que se está viviendo en la población, ¿no?, en la población mexicana, y si la migración que la vives, ¿no?, en tu comunidad también es un tema que te está causando problemas en el exterior, pues por supuesto que lo vas a poner como la primera. Me llaman poderosísimamente la atención que el tema de seguridad sea el segundo, ¿no? Y que sea tan bajo. A mí también. Incluso narcotráfico, nos dicen, está en cuarto lugar. Es súper interesante porque la percepción de los mexicanos, de acuerdo a la encuesta, pues no es un tema, ¿no? Uh-huh. Y es el gran tema. Es un gran tema. O sea, es parte del cuánta inversión de capital hay en nuestro país, si salimos o no a las calles, las tomas de decisiones que hacemos en si queremos salir de paseo el fin de semana o no. Es decir, hay una serie de cuestiones que pareciera, ¿no?, que están como muy veladas, sí, y que no son prioridad. Y creo de nuevo tiene que ver mucho con lo que estamos escuchando, ¿no? La amenaza de afuera pues hace que lo de adentro se difumine, porque lo prioritario, ¿no?, es justo tratar de mantener, ¿no?, la relación. Vamos a ver si esto se mantiene a medida en que vayamos a las elecciones intermedias. También habría que identificar cómo la ciudadanía entiende la elección de la Suprema, del sistema judicial mexicano, que es otro de los grandes temas de inversión también. ¿Cómo lo perciben, ¿no? ¿Cuáles son los temas, si se mantienen o no? Lo cierto es, y también esto es bien interesante, la economía no es un tema prioritario. Me llama poderosísimamente la atención. Creo que es una encuesta, yo los invito a que la revisen. ¿Qué opinan, ¿no?, los mexicanos en este sentido? Generalmente y en todos los países es la economía lo que mueve. Lo más importante. Y la seguridad son, ¿no?, las dos cosas. Y aquí parece que... Y te voy a decir más todavía, Mariana, nosotros hacemos encuestas todo el tiempo, preguntamos en todo el país, y el tema número 1 siempre es la seguridad. O sea, internamente sabemos que la seguridad es el problema, ¿no? Y lo que primero se debe de solucionar, pero hacia el exterior, el tema de la migración me llama mucho la atención también, que para nosotros es el primer lugar de lo que se debe de arreglar, ¿no? Y yo quiero pensar que es porque en las noticias, en internet, vemos estas imágenes de la gente esposada regresando a sus países, y pues son muy tristes y siempre te generan empatía, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? Y pues
Creo que ese puede ser un tema. Y además que también mucha gente me ha dicho, oye, es que antes no se veían migrantes en México y ahora vemos muchos centroamericanos, venezolanos, etcétera, ya viviendo entre nosotros, que es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Que con esta política migratoria de Trump, pues México, en lugar de ser un país de tránsito, pues va a ser país de destino, o está siendo ya un destino, ¿no? Y yo creo que pues por eso vemos que es un tema importante resolver. Sí, y es de destino, pero además constitucionalmente tienen derechos, ¿no? Además, claro. Y que el Estado mexicano tiene que solventarlo, pero y ahí es un punto importante, que también tiene que ver con la seguridad digamos, nacional. ¿Quién está en el país? Y muchos de ellos, pues no quieren decir que están aquí porque tienen la esperanza de irse del otro lado, ¿no? Claro. Diríamos en mexicano. Es un gran tema y, por supuesto, de gran sensibilidad, porque son personas, son sueños, son historias en cada uno de ellos. Y que bueno, que esperemos que este país que siempre han dicho que reciben con los brazos abiertos y que ha dado millones de oportunidades, esta no sería la primera vez, ¿no? Que una ola migratoria a propósito del aniversario, ¿no? De cuando llegaron los españoles a México en la década del 40, es decir, México es un país de migrantes y que estas condiciones pues puedan ir presionando socialmente también al país ante un Estados Unidos que también tradicionalmente es migrante, exacto, pero que pareciera que pero ahora que ya no, que pareciera que ahora no, o no de ese tipo de migrantes. Y por último, Mariana, en nuestra encuesta preguntamos a la gente, a los mexicanos, ¿cómo cree que será la relación entre México y Estados Unidos en los próximos años? Fíjate, el 60% de plano hay mucha incertidumbre y nos dice, no estoy seguro de qué esperar. En segundo lugar, la gente cree que empeorará esta relación y en tercer lugar, la gente cree que mejorará. ¿Tú qué piensas que va a suceder? Les decía, le voy a preguntar a Mariana si va a subir el dólar. Les digo, ya quiero que traiga su bolita mágica. Pero, así que eso ya no te lo voy a preguntar, Mariana. Pero, ¿qué piensas, ya por último? ¿Cuál sería tu conclusión para los que no somos tan expertos en este tema, de lo que podríamos esperar o no en esta relación bilateral? Y que a muchos, pues creo, yo me incluyo, hasta cierto punto nos ponen nerviosos y nerviosas. Yo diría, como empezamos, es una relación muy compleja, dependen de un montón de factores. Mientras se establezcan los canales de comunicación, se siga conversando, se coopere, pues bueno, creo que sería incertidumbre, pero mientras no se cierren los canales de comunicación, todo es posible, ¿no? Eso es parte del arte de la política, ¿no? La negociación y la persuasión antes de la guerra. Claro. Y no creo que lleguemos en ese punto porque ambos países lo necesitamos y México ha sabido muy bien en su historia, porque este vecino no es nuevo, este vecino tiene mucho tiempo, libramos una guerra con ese vecino, es decir, hemos pasado por mucho y yo creo que este momento será como en otros, los mexicanos y los políticos y todos los, digamos, profesionales buscarán la forma en seguir avanzando por el país. Pues que así sea, que se mantenga la relación diplomática y que se solucione todo a través de la persuasión y la negociación, porque es lo que nos conviene a todas y todos, como nos dices, Mariana. Muchas gracias. Y te invitamos a platicar cuando pasen las intermedias o cuando sea el momento de las intermedias, a ver qué pasó, ¿no? Tienes razón. Lo que vemos afuera muchas veces tiene muchísima fondo en lo que está pasando en la política interna de un país, y tanto en México como en Estados Unidos, como tú lo decías, hay elecciones intermedias y los dos quieren ganar, porque es importante poder tener el control también del poder adentro del país, y pues también muchos discursos y diálogos y frases que escuchamos en las noticias, pues tienen que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos y por ilustrarnos a todas y a todos sobre este tema tan importante y que es tan coyuntural el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Mariana. Amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Ana Arroyo y a nombre del equipo de La Encuesta es lo mío me despido. Gracias y hasta la próxima.